Aquí tenemos y vamos a hacer un review de una navaja multiuso Victorinox. En este caso viene con estuche. Y se trata de la Victorinox Rescue Tools. Rescue Tool. Existen dos modelos. Uno, como en este caso, fosforescente y otro es negro. Esta navaja, como su nombre lo indica, está pensada para personas que se dedican a operativos de rescate o de fuerzas de seguridad. Tiene algunas características precisamente diseñadas para estos casos. En especial está pensada para liberar a una persona de un vehículo. Lo primero que es destacable es esta punta, que es un rompecristales. Está pensado para hacer este movimiento y descargar todo el peso sobre este punto, luego de rayar lo que es el plástico del cristal y terminar cortando el cristal con otra de las herramientas que presenta, que es esta sierra, que está específicamente pensada para cortar cristal o vidrio. Por otro lado, existen dos modelos, uno que incorpora lo que se llama una apertura rápida con una mano, que es este circulito, y otro que no lo incorpora. En este caso, es mucho más útil para aquellas personas que tienen que disponer de una mano libre y por lo tanto pueden hacer este mecanismo, pueden accionar este mecanismo, lo que si no habría que hacer con las dos manos. Otra característica esencial de esta navaja es que posee un seguro para la navaja principal, para el cuchillo principal. Lo que ocurre es que esta placa se desplaza hacia este lado y evita que se pueda cerrar involuntariamente el cuchillo, lo cual podría causar que nos cortáramos o algún accidente. Para cerrarlo hay que voluntariamente presionar hacia un costado y cerrar. Además, esta navaja incorpora una sierra pensada específicamente para cortar cuerdas, sogas y en particular el cinturón de seguridad, que es esta. Al estar curvada y tener un ataque mucho más fino, permite cortar sogas muy fácilmente. Por otro lado, incorpora un robusto destornillador. Y por último, algo que siempre es útil, un punzón y este destornillador, que también tiene la particularidad de que se resulta trabado, o sea que tiene un seguro que puede servir para muchas funciones, empezando por destapador o como destornillador plano, y posee acá una rebaba pensada específicamente para sacar el plástico a los cables, como pelacable. Una vez más hay que presionar para que pueda cerrarse. Como siempre, incorpora algunos detalles como este escarbadientes, como en todos los modelos de Victorinox, y esta pequeña pincita. La particularidad de que es fosforescente es muy útil para las personas que trabajamos de noche o que podemos vernos en una situación así. Incorpora una funda bastante robusta que puede ir añadida al cinturón, y en el modelo fosforescente también viene destacada, y una pequeña cuerdita. Este es un agregado nuestro pensado para evitar perderla.
Hay que mencionar también que las cachas, es decir, las zonas pensadas para agarrar esta navaja suiza multiuso, están pensadas para ser ergonómicas, es decir, adaptarse a la mano. Tienen un tamaño considerablemente grande, precisamente porque es un tipo de navaja más grande que lo normal. Su principal herramienta mide 11 centímetros prácticamente y presenta una hoja que es curva, con cierta curvatura y además con, como vemos, una zona dentada, aserrada y otra zona lisa de forma clásica. La verdad que el corte de esta combinación genera un corte muy preciso y es un gran invento de Victorinox en ese sentido. La herramienta rompevidrios, debido a su posible uso intensivo, está pensada para ser cambiada fácilmente. Lo mismo pasa con la otra sierra que está pensada para cortar vidrio y que nosotros comprobamos también sirve para cortar madera con bastante efectividad. Esta herramienta, llamada a veces abrecajas o formón, también presenta el trabado automático. La sierra que llamamos cortacristales, vamos a aclarar que su objetivo es cortar precisamente un parabrisas. Está pensada junto con el rompevidrios para facilitar la extricación de una persona de un vehículo tras un accidente. Romper con esto, luego de rayar la cobertura del vidrio de la ventanilla o parabrisas, rayar lo que es el plástico, luego romperlo, generar un hueco y terminar de cortarlo con esta hoja, que precisamente por eso se llama cortaparabrisas, para ese tipo de vidrio, que es el vidrio laminado que presentan los vehículos normalmente hoy en día. El destornillador es un destornillador Phillips que, como vemos y ya dijimos, es bastante robusto. El escariador, como todos los escariadores, tienen por objetivo agujerear, agrandar o generar un agrandamiento en una chapa o en una placa de metal o en un tubo. Está pensado para agujerear metales sobre todo, pero eso no quita que puede usarse también para otras tareas, materiales menos resistentes, como cuero, por ejemplo. Las cachas, como mencionamos, además de ser ergonómicas y luminiscentes, son antideslizantes, tienen una textura un poco rugosa, pensada para facilitar el agarre y evitar que se nos escurran de las manos. La sierra que dijimos está pensada para cortar todo tipo de sogas. En particular la llaman sierra corta cinturón, porque está pensada específicamente para los cinturones de seguridad y posee esta punta redondeada para poder meterla por el cinturón cuando una persona lo tiene puesto sin dañarla para nada. En general, todas las herramientas que incorpora esta navaja pensada para rescate son tan grandes, entre otras cosas, para poder facilitar la apertura no solo con una mano, sino el uso con guantes.
Al mismo tiempo es un diseño pensado para utilizarse tanto por personas zurdas como por personas diestras, lo cual agradecen las personas zurdas que a veces están abandonadas en este sentido y tienen que comprar herramientas específicas. Este modelo es del año 2007 y, como dijimos, en general viene incorporando un estuche, y el estuche tiene una presilla, una zona para adaptarse a los cinturones, que es apta para cinturones grandes, de los que suelen utilizar las fuerzas especiales o los servicios de rescate para transportar equipo con mayor facilidad. En resumen, es un modelo muy útil y que recomendamos para todos aquellos dedicados a la seguridad y al rescate.